Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha. Buenas noches. Unos minutitos, por favor. Ahorita empezamos. Van a disculpar el retraso. Tuve con un problema con el internet y de paso mi equipo cada cierto tiempo se debe actualizar y lo apagué en la tarde y se ha terminado de actualizar y estaba lento. ¿A quién le toca exponer hoy día? ¿Se encuentra? Eddie Mamani.
Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, por suerte? ¿Qué tal su descanso de media semana? Doctor, buenas noches. Mm, ¿Eddie puede compartir ya o primero se va a organizar? Doctor, una consulta, ¿será que se puede compartir? Es que estoy ahorita solo con celular y estoy aquí, no tengo computadora. Ya, yo lo comparto entonces, lo que me ha pasado. Por favor, doctor, y de acá voy a seguir algunas. Sí, acá tengo guardado mi diapositiva. Yo lo voy a compartir las diapositivas y usted va a poder verlas. Pues, está de celular, ¿no? Sí, doctor, bueno, está bien, gracias. Ya. A ver, le vamos a dar una oportunidad a su compañero Eddie. No pudo hacer su exposición, entonces hoy día va a hacer su exposición, ¿ya? Eddie, ¿está viendo? Sí, doctor, Ya. empezamos, doctor. A ver. Muy buenas noches, doctor, muy buenas noches, compañeros. A continuación voy a hacer una breve exposición de lo que es la imputabilidad y las causas de la imputabilidad. Un ratito se me ha salido. Ya. Para empezar, antes de empezar lo que es la imputabilidad y las causas de la imputabilidad, vamos a dar a conocer algunos de los conceptos más importantes que van relacionados con lo que es la imputabilidad, ¿ya? Para una mejor comprensión, tomando en cuenta algunos de los conceptos que es la imputabilidad, que es la imputación, y lo que es la responsabilidad que va relacionado con lo que es la imputabilidad. Imputar es poner una cosa cualquiera en, en cuenta de alguien o atribuir un hecho a un sujeto, ¿ya? Es lo que ocurre cuando se denuncian a una persona Eddie, ¿Doctor? Eddie, te lo voy a cambiar tu fondo, no se lee bien, ¿no? Sí, doctor, por favor, doctor. Aguárdame un ratito, voy a cambiar esito. Me aguardo, por favor. A ver, me dan por favor unos 5 minutitos, les ruego, por favor, a ver, está un poquito más complicado lo que parece.
Ya termino, un segundito. Ahora sí. Eddie, ¿está listo? Eddie. Eddie, ¿me escucha? Doctor, y ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor, ¿puede empezar, no, con la exposición? Sí, sí. Buenas noches, doctor. Dando continuidad a la exposición, vamos a dar a conocer algunos conceptos de lo que es, para tener un mejor entendimiento de lo que es la imputabilidad. Tres conceptos que van relacionados a lo que es imputar, imputación y imputabilidad. Imputar es poner una cosa en cualquiera, en la cuenta de alguien, o atribuir un hecho o un sujeto en lo que ocurre cuando se denuncia a una persona como autora de un comportamiento ilícito, ¿no? Es decir, cuando una persona comete un delito, entonces se le atribuye un hecho a un sujeto, ¿no? Por una denuncia de una persona. Imputación. Es una operación mental que consiste en atribuir una determinada consecuencia jurídica o un hecho o una situación condicionante. Imputabilidad, que es un concepto que nos interesa, ¿no? Es una condición de la persona frente al derecho penal en la cual se derivan determinadas consecuencias. Es decir, afirma la existencia de una relación de causalidad psíquica entre el delito y la persona. También damos a conocer lo que es la responsabilidad, que resulta de la imputabilidad, puesto que es responsable el que tiene capacidad para sufrir las consecuencias del delito. La culpabilidad es también de lo que va relacionado con lo que es la imputabilidad, que se refiere a lo que es un elemento característico de la infracción y de carácter normativo, donde le declara a una persona culpable. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. A continuación, vamos a dar a conocer lo que son las teorías tradicionales y modernas de la imputabilidad. Teorías tradicionales. Para los clásicos, en sí la imputabilidad presume inteligencia y libertad moral. Quien carece de tales facultades no es imputable y sus actos escapan de la esfera del derecho penal. Esta tesis demuestra que la presunción de la existencia del libre albedrío, que fue criticado por los filósofos positivistas, el positivismo fundamenta la imputabilidad en la actividad psicofísica de la gente. Teorías modernas. Las teorías modernas presentan tres grupos. La tesis objetiva, que se refiere a quienes adoptan esta posición, consideran que la imputabilidad es la capacidad de ser destinatario de la norma penal. No son idóneos para ejecutar hechos con voluntad jurídicamente relevante. Por tal razón, no son destinatarios de la ley penal, sino objeto de ella. La tesis subjetiva, que indica que estos se distinguen en tres porciones que son los quienes sostienen que la imputabilidad es presupuesto de culpabilidad, los quienes aseveran que constituyen uno de los elementos de la culpabilidad y otro de la concepción finalista. Otra diapositiva, doctor, por favor. También la imputabilidad hace referencia a lo que es el estado peligroso. El estado peligroso es la situación individual que por diferentes circunstancias sociales el sujeto está en gran proclividad de caer en la delincuencia, como un concepto de lo que es el estado peligroso, ¿no? Entonces, la diapositiva, doctor. La imputabilidad disminuida. La imputabilidad disminuida trata de reconocer aquellas situaciones en las que la persona, actuando en su calidad de imputable, se le disminuyen sus particulares condiciones volitivas e intelectivas, y esto lo ubica en los límites de la imputabilidad. Otra diapositiva, doctor. Las acciones
liberae in causa. Esto hace referencia a un factor donde cuando una persona de 16 años, con el fin de no cumplir con un deber, en sí se le haya impuesto por un delito, se coloca voluntariamente en estado de imputabilidad, que es considerado como un delito, dice, ¿no? En sí, cuando no acepta su condición de haber cometido un delito, ¿no, doctor? Solito, otra diapositiva, doctor. La imputabilidad psicológica como base de la culpabilidad. Hace referencia de que un elemento indispensable para la culpabilidad es la imputabilidad, como facultad de conocer el deber. Imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud mental y el desarrollo del autor. El objeto de la imputación es siempre una conducta típica y antijurídica. Hacíamos mención anteriormente en los conceptos importantes que la culpabilidad va relacionada con la imputabilidad, ¿no? La imputabilidad en nuestra legislación, en el artículo 17 del Código Penal, indica, ¿no? Que o hace referencia al aspecto negativo de esta, dice, en el artículo 17 del Código Penal sustantivo, se refiere a la imputabilidad cuando una persona se considera imputable, describiendo las circunstancias por las cuales esta persona puede considerarse imputable con relación a un acto delictivo o criminoso, o a todo lo contrario, ¿no? Puede ser tanto delictivo, puede ser criminal o también puede ser delictivo, ¿no, doctor? La otra diapositiva, doctor, por favor. La inimputabilidad, que es lo contrario a la imputabilidad. Es inimputable la persona que no está en la capacidad de conocer o comprender que actúa antijurídicamente. La situación de la inimputabilidad proviene de la inmadurez psicológica del menor de edad, de alteraciones somatopsíquicas, ¿no? En acciones liberales, hacíamos referencia de, ¿no? Cuando una persona dice no acepta, ¿no? En sí el delito, entonces va relacionado con la inimputabilidad, cuando una persona no está en la capacidad de reconocer o comprender que ha cometido ese delito, ¿no, doctor? La otra diapositiva, doctor. ¿Nos podría dar ejemplos de la inimputabilidad? Seguramente usted ha visto mucho en su profesión. En muchas ocasiones, doctor, pero generalmente sí, esto se hace referencia, por ejemplo, yo he visto en sí, de donde yo vengo, hay jóvenes entre 15 y 16 años, cometen delitos, ¿no? En sí, contra hasta asesinatos, ¿no? Pero el hecho que son menores, no atribuyen, no reconocen que han cometido delito, ¿ya? Y eso que teniendo testigos, ¿no, doctor? En sí, entonces, son jóvenes que en sí se puede decir que teniendo la edad, entonces, que suponen que son menores de edad, no pueden ser juzgados, ¿no? Ante la ley, doctor. He visto ese caso allá de donde yo vengo, de los Yungas, entonces hay muchos casos que se ven eso, doctor, allá en los Yungas. Vamos aclarando un poquito las ideas. Cuando hablamos de la inimputabilidad es que cuando un sujeto, una persona, no nos olvidemos que la persona, según el Código Civil, es a partir desde la concepción, ¿no? Entonces decimos de que una persona menor de edad, estaríamos hablando menor de 18 años, ¿no? Pero sabemos que el Código de Procedimiento Penal se conoce y el Código Penal se conoce que entre los 14 y los 18 años, también siendo menores de edad, son imputables. Se establece un procedimiento especial para que estos sean juzgados, no con la rigurosidad de los mayores de edad, pero son castigados. Cuando hablamos de los inimputables, es decir, que no se los puede castigar, estamos hablando de personas menores a los 14 años. Es decir, un niño, una niña, antes de cumplir los 14 años es inimputable. Si por circunstancias ajenas a su voluntad o
bajo una falta de conocimiento, si vamos a hablar, cometer un delito, ese no podrá ser castigado. ¿Ya? Criterios reguladores. Y a continuación vamos a ver lo que dice la imputabilidad en los códigos penales. En sí, que pueden seguir 4 criterios básicos, ¿no? En sí, la parte de lo que es el parte psicológico, la parte psiquiátrico, sociológico y la parte de lo que es ilógica, ¿no? La orientación psicológica. Supone que la inimputabilidad depende de la capacidad o incapacidad de la gente para comprender el significado de su comportamiento y para actuar de acuerdo con esa comprensión, lo que implica valorar al sujeto con discapacidad mental. La concepción biológica supone como algo aprensible de la edad del sujeto, con la presencia de anomalía psíquica. El criterio psiquiátrico supone la comprobación médica de la enfermedad mental en la que la persona que ha ejecutado un comportamiento ilícito, ¿no? En sí, cuando comete un delito. La otra diapositiva, doctor. Las causas de la imputabilidad en nuestra legislación. Vamos a dar a conocer a las 3 causas de la imputabilidad en nuestra legislación, que es la enajenación mental, la perturbación de la conciencia y la insuficiencia de inteligencia. Ahorita otro, doctor, otra diapositiva. Habías dado, ¿no? Ahí Sí, dice doctor. causas de imputabilidad. Ahí tendría que ser inimputabilidad. Sí, sí, doctor. Entonces, cuando estamos hablando de, a ver, eso lo vamos a corregir un ratito. Ya. La diapositiva, ¿no? Un poquito quiero ampliar esto. Ya, doctor. Cuando hablamos de la enajenación mental, ¿a qué nos referimos? A ver, cualquiera que quiera compartir, comentar. Cuando estamos hablando de un enajenado mental. Hablamos cuando un enajenación mental significa que es una persona que, bueno, no está al 100% de sus cabales, que tiene algún problema psicológico, como ser un psicópata. Podría ser. También, doctor, la enajenación mental se puede referir a las personas que carecen, ¿no? Tienen pérdida de sazón o son personas tipo loco, ¿no? En sí, que no están en sus consentimiento total, ¿no, doctor? A ver, según el concepto que podemos encontrar, enajenación mental es la locura, demencia o pérdida de la razón. En derecho civil es causa de restricción de la personalidad jurídica, debiendo el enajenado ser sometido a una tutela. Cuando hablamos en materia penal, estamos hablando de 2 circunstancias, ¿no? Una, la locura, que es un desequilibrio mental, y otro, podríamos hablar de la pérdida de la razón o la demencia. Cuando hablamos de las personas seniles, estaríamos hablando de estas, ¿no? O sea, un loco va a ser inimputable porque no tiene la capacidad de comprender que lo que está realizando es un delito y va a causar que se lo enjuicie y se lo castigue penalmente. Lo mismo los ancianos, no sé si ustedes alguna vez han visto, llega un momento de la edad de una persona de la adulta mayor que ya no tiene pues ¿cómo podríamos decir? No concibe la realidad como normalmente percibimos, ¿no? Tiene lagunas mentales, puede pensar, digamos, que es una fantasía, no vive una realidad en la cual obviamente puede cometer delitos, ¿no? En estas circunstancias también estaríamos hablando de una inimputabilidad en el caso de una incapacidad que puede ser
temporal o definitiva. ¿Se acuerdan que habíamos, seguramente en alguna materia han visto lo que es el aborto, ¿no? Hay algunas mujeres, por ejemplo, que sufren una descompensación hormonal y en algunos casos les hace tomar pues acciones fuera de lo coherente, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, de que intenten matar a su hijo. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una inimputabilidad que puede ser una enajenación mental temporal, ¿no? Que la va a sacar, digamos, de un equilibrio mental y va a llegar, digamos, a una situación que la dejaría en una enajenación mental. ¿Qué hablaríamos de la perturbación de conciencia? ¿Qué es la perturbación de la conciencia? A ver, Buenas noches, doctor. sí, Sería cuando una persona no puede conocer, no tiene conciencia de sus actos, que no está, o sea, cuando está realizando una acción no está consciente y eso lleva a causar un delito, ya, pero como por el ¿en caso de qué estar circunstancias? drogado o estar borracho. Ya. Bueno, estamos hablando de la conciencia, ¿no? Y es esa circunstancia, esa etapa en la cual nosotros estamos conscientes de los actos que vamos realizando. Salir de esa conciencia sería, digamos, un momento de nuestras vidas en las cuales no tenemos razonamiento de lo que estamos realizando. Podría ser un caso, ¿no? Como señala el uso de drogas o el consumo de bebidas alcohólicas, pero eso también hasta ese momento puede ser cuestionable. Podemos decir que perturbación de conciencia se refiere a aquellas alteraciones de la facultad de percatarse de sí mismo, que tenga raíz en el ámbito psíquico, anímico, pero no configuren una patología de larga duración. Entonces estaríamos hablando de una circunstancia temporal, ¿no? Que podría sacar a una persona de un estado de raciocinio a uno irracional. ¿Podríamos dar un ejemplo de cómo podría ser esta circunstancia? Doctor, ¿Sí? ¿podría ser el estado de embriaguez? Ya, a ver un ejemplo para ver la connotación. Porque no todas las embriagueces pueden ocasionar un estado de inconsciencia. Si usted se toma 2 cervezas, usted podrá estar en un estado inconsciente. No, creo que no, pero eso, un parámetro general, no. Porque es relativo, Tendría ¿no? que sobrepasarlos. Hay personas que tienen mayor capacidad y otras personas menor capacidad. Una persona que es un bebedor consuetudinario con 2 cervezas, pues ni cosquillas. Pero estamos hablando de una persona, digamos, que nunca ha bebido, un menor de edad, puede fácilmente perder su conciencia. Ignacio, Gracias, doctor. Yo daría un ejemplo, digamos, con una, porque incluso creo que si, digamos, yo me pongo a beber, no, igual aunque no sé si se consideraría como una perturbación de conciencia, porque yo estoy tomando la decisión de la bebida. Yo utilizaría el ejemplo, digamos, yo estoy en una fiesta, me meten una droga, yo no soy consciente de que me metí una droga y tomo ese vaso, me voy manejando y tengo un accidente. Yo creo que ahí sí estuviera la perturbación de la conciencia porque yo no estaba, bueno, primero yo no estaba consciente de haber ingerido ese tipo de estupefacientes y eso ha provocado que se cree bueno, un acto jurídico. ya podría ser. Bueno, en realidad
sí tienes razón en el sentido de que una persona toma las decisiones de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, también debe asumir su responsabilidad por los actos que vaya a realizar, ¿no? Pero, sin duda, podemos estar hablando, digamos, de un hecho, una reunión social en la cual estemos hablando de un cumpleaños, un matrimonio, en el cual, digamos, normalmente las personas, según nuestra cultura y nuestras costumbres, consumen bebidas alcohólicas con el fin de alegrarse, festejar un acontecimiento. Pero en esas circunstancias usted va a tomar unos traguitos y lógicamente no está pues dentro de su percepción o su análisis futuro que pueda cometer un hecho delictivo, ¿verdad? A eso también tendríamos que considerar. Son pocas circunstancias en las cuales una persona puede perder la conciencia, ¿no? Uno, el consumo de ciertas sustancias controladas que puedan dejar en un estado inconsciente, el alcohol, ¿no? Generalmente esas circunstancias. Pero, por ejemplo, también podría ser un momento emocional fuerte en la cual, por ejemplo, también podríamos perder la conciencia. ¿Alguien se ubica? Eh, ¿Cómo podría ser esto? Doctor, ¿Sí? un ejemplo claro de la perturbación de la conciencia podría ser el hecho, no sé si usted escuchó o algún compañero del coronel que dispara al asesino de su hijo en las afueras del juzgado, Ya. Del coronel Arteaga. donde donde el coronel obviamente seguramente pierde la conciencia o la realidad en ese momento y comete un acto ilícito, ¿no? Pero perturbado por su conciencia. Justamente esa es la defensa que utilizan los abogados del coronel Arteaga, justamente, que era el padre de Alex Arteaga, el abogado. Bueno, ambos son abogados. Él era coronel del ejército retirado, estudió derecho, su hijo abogado también, y que unas circunstancias en las cuales él salía de su oficina en la calle España, le disparan, ¿no? Y llega, digamos, a alojarse el proyectil en lo que es la cavidad del ojo y afecta, también tiene daño cerebral, ¿no? Que le provoca en corto tiempo la muerte. En esas circunstancias se lleva adelante el proceso penal por asesinato, pero las circunstancias hacen de que se descalifique el ilícito y se siga por homicidio accidental. Entonces el coronel Arteaga, por la presión, por el daño que estaría sufriendo en lo que es el juicio, la carga emocional, si vale el término, y más que se le da una sentencia al autor del hecho, digamos, bastante leve, que él buscaba una sanción la más grave, que es la del asesinato de 30 años sin derecho a indulto, pero al parecer se le dio una pena menor, perdón, y al salir del, eh, del juzgado se encontrarían, creo, no estoy muy seguro, a ver si alguien me corrige, se encuentran en las puertas de la caja petrolera que se encuentra en la San Martín, esquina Bolívar, y al parecer le habría hecho algún gesto burlesco, según las declaraciones del coronel Arteaga, y él saca su arma y le dispara, ¿no? Vaciando todas las balas que se encontraban en el arma. Y él dice que se encontraba perturbado de su conciencia,
que no sabía lo que estaba realizando. Entonces, él trataba de ser castigado en virtud a esta circunstancia, que sería homicidio por emoción violenta, que si bien no hace una inimputabilidad completa, pero constituye lógicamente un menor castigo, que sería obviamente a un asesinato, que sería 30 años sin derecho indulto. Podríamos hablar, interesante el análisis respecto a esa circunstancia en la cual nos podemos poner en un momento de estrés emocional, el cual constituya una perturbación de la conciencia. ¿Alguien más tiene otro ejemplo de este tipo de hecho que nos podría dejar como inimputables? ¿Alguien más, por favor? Jason, a ver. Janet, a ver, participaremos, por favor. ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? Y cuando hablamos de la insuficiencia de inteligencia, ¿qué estaríamos hablando? Bueno, desde mi entender, la deficiencia de inteligencia son personas que tienen un promedio de coeficiente intelectual abajo de lo normal. En Bolivia, con un estudio que yo vi, que era de un alemán que realizó, era el 87, que en promedio en Bolivia tienen un 87%. Entonces se podría decir que abajo de ese 87 de coeficiente intelectual, una persona, bueno, tiene insuficiencia de inteligencia, ¿no? Y también creo que ahí entrarían a personas que por genética o por nacimiento, no problemas de nacimiento, entran ahí como los denominados personas con síndrome de Down. Ya. Sí, estamos lógicamente hablando de una disminución, una falta de capacidad de inteligencia, que estaríamos hablando, digamos, de lo fuera de lo normal, lo que le acarrearía, digamos, una inimputabilidad, porque no tendría la capacidad suficiente de razonamiento, ¿no? Vamos a estar atentos, por favor, a la reconexión. En cualquier momento se va a cortar. Por favor, van a estar atentos a la reconexión. No se han olvidado colocar sus nombres, ¿no?